Hoy vamos a hablar de la eternidad de Dios, el eterno Dios, hermanos. ¿Qué atributos ya hemos repasado y hemos revisado? Hemos hablado de que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Hoy vamos a hablar de que Dios es eterno. A ver, todos digan eterno. No estamos diciendo, hermanos, que Dios tiene muchos años. Estamos diciendo que Dios es eterno. A veces muchos tienen esta pregunta y yo estoy seguro que en algún momento alguien se los va a hacer y papás tienen que tener respuestas para los niños, ¿verdad? Y normalmente te dicen, mami, papi, ¿quién ha creado a Dios? ¿Quién es el papá de Dios? Y uno dice, si tuviese una respuesta diría, ya sé, el papá, Dios tiene un papá, es el papá de Dios. ¿Y quién ha creado el papá de Dios? El papá del papá de Dios. ¿Y quién ha creado el papá del papá de Dios? El papá del papá del papá de Dios. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, hermanos, nos es complicado entender la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas finitas, con un tiempo determinado. Nosotros nos medimos en qué? Minutos, segundos, días, meses, años, hermanos, ¿verdad? Pero Dios no se mide ni en días, no se mide en meses, no se mide en años. Dios está por encima del tiempo, hermanos. Tenemos sistemas de medida. A ver, examen. ¿Qué sistemas de medida conocemos? Del peso, ¿verdad? De metros. Yo puedo medir, hermanos, esto y digo, mide 5 centímetros, 10, 15, 20, mide aproximadamente 1 metro. Puedo medir los litros, decilitros, litros, no sé luego que viene, hasta litros, decalitros, más ya, eso en mis tiempos no había, ya no, ya sí había, ¿no? Litros, metros, el peso, algunos nos pesamos en kilos, ¿no, hermanos? Y a toneladas vamos a llegar. El tiempo, y quiero que entiendan esto todos, hermanos, el tiempo es un sistema de medida creado por Dios para el hombre. Dios ha creado el tiempo, ¿para quién? Para el hombre. El hombre se mide en tiempo, Dios no se mide en tiempo. Dios está antes del tiempo y después del tiempo. Dios ha estado antes, está ahora y va a estar después. Dios ha sido Dios, Dios es Dios y Dios va a seguir siendo Dios, hermanos. La eternidad de Dios es así. Por eso a veces cuando yo quiero entender quién es Dios, cuánto tiempo tiene Dios, yo no puedo entender por qué, porque yo sí tengo tiempo. Yo tengo un inicio, yo tengo un final, hermanos. La vida del hombre es como un reloj de arena, se está acabando. Pero Dios, hermanos, sería toda la arena del mundo y del universo. Él tiene todo el tiempo. Entonces Dios es eterno, hermanos. Era Dios, es Dios y va a ser Dios para siempre. ¿Cómo se presenta el Señor en la Escritura? Él dice, es Dios eterno, dice, ¿verdad? Acabamos de cantar esta hermosa alabanza. Pueden encontrar en Isaías 40, 28, que dice ahí, el Dios eterno. O sea, el Dios que no tiene fin, el Dios que estaba antes de los tiempos. También se va a presentar, hermanos, cuando está hablando con Moisés y Moisés le dice, ¿quién voy a decir que me está enviando? Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy. ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes? Yo ya existo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que Dios o es el inicio de la creación de Dios o es el inicio de Dios. No, Él en el principio de esta tierra, Él ha creado el tiempo, Él ha creado la tierra, Él ha creado todo, hermanos. Él está una vez más, y quiero que ese concepto esté en nuestras mentes, Él está sobre el tiempo, está fuera del tiempo. Por eso van a leer la Biblia, hermanos, cuando leen, para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000. ¿Se dan cuenta cómo nosotros, difícil de entender eso? ¿Cómo 1000 años es un día y un día es 1000 años? Si Dios se mediría con nuestro tiempo, nuestro sistema de medida, hermanos, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. En Daniel 7:9, hermanos, Dios se va a presentar con otro nombre. ¿Qué nombre utiliza en Daniel 7:9? Y hay una alabanza muy bonita que se canta y espero que un día alguno de los ministerios lo pueda sacar. Yo creo que es más de la onda a través de Bartimeo o de Por tu gracia, no sé. Anciano de días, ¿verdad?
O los de Liel tal vez los saquen. Anciano de días. Pastor, si Dios no tiene tiempo, no es que Dios es joven, pero ¿por qué se muestra en la Biblia como anciano de días? ¿Por qué Dios, si no tiene años, por qué Él en la Escritura se muestra como anciano de días? ¿Por qué no se muestra como alguien fuerte, el joven de días? No sé. Hoy en día cuando pienso en alguien anciano, hermanos, o cuando alguien habla de alguien que ya está en los años más altos de su vida, generalmente habla de ansiedad, habla de debilidad, habla de cansancio tanto mental como corporal. Pero cuando Dios menciona y se menciona como anciano de días, hermanos, está hablando de grandeza, está hablando de esplendor, está hablando de sabiduría. La Biblia dice, hermanos, que la gloria de los ancianos, ¿qué son? Son sus canas. ¿Cuántos se tiñen el cabello, hermanos? Digan amén. Los niños, ¿no? No digo que teñirse sea pecado, no es pecado, hermanos. Pero la Biblia dice que una cabecita blanquita es gloria. ¿Saben por qué? Porque eso denota sabiduría. Y si Dios se muestra como anciano de días, hermano, no solamente quiere mostrarte como algo sabio, sino Él quiere también que tú veas tus días de anciano no como algo feo, no como algo terrible, sino que cuando tú llegas a tus días de anciano tienes que decir, mis días mejores han llegado ahora, porque tienes más sabiduría de cuando eras joven. No tendrás la fuerza, pero tienes la inteligencia, la experiencia, la sabiduría, hermanos. Esta mañana yo les decía a todos nuestros hermanos adultos, les decía, hermanos, este es el tiempo. Les mencionaba de uno de nuestros pastores, nuestro pastor Zoilo Ajata. No sé si lo conocían o lo conocen al pastor Zoilo Ajata. ¿Cuántos años ya tiene? 200. 80 años, hermanos. Casi 80 años. La última vez que estábamos hablando, antes de que él vuelva a pastorear, hermanos, él estaba bien decaído, como ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y de pronto, hermanos, le vuelven a hacer pastorear a esa edad. Ahora ustedes se encuentran con el pastor Zoilo y parece jovencito, hermanos. Y está en visitas. Le digo, pastor, quiero hacerle una entrevista. Me dice, Juan, no puedo porque tengo esto, tengo aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y yo digo, wow, pastor, has rejuvenecido, porque él, a pesar de la edad, hermanos, no se ha dejado llevar, porque sus mejores años han comenzado. Por eso, hermanos, aunque sientan su cuerpo débil, tienen que empezar a decir, mis mejores años son estos. Hermanos, tienen muchos años. Tenemos uno de nuestros hermanos, ahorita ya lo vi, tienen bastantes años. Y él está con una tarea evangelística. Me dice, pastor, estoy evangelizando a tal, estoy hablando a tal, estoy diciendo a tal. Tenemos algunas hermanas que tienen muchos años, hermanos, y apenas están caminando y van con sus folletitos a repartir. Y están trabajando mucho más que cuando eran jóvenes, hermanos. Entonces, si Dios se muestra como un anciano de días, también es porque nosotros tenemos que anhelar esos años también, hermanos. Amén. No le tengan temor al mañana. No le tengan miedo a los años, como dice en la Escritura, cuando digamos no tengamos en ellos contentamiento, pero eso habla de aquellos que no han servido. Nosotros estamos sirviendo y vamos a seguir sirviendo. Amén, hermanos. Como paréntesis, hermanos. En Job 36, 26, hermanos. Job 36, 26 nos va a decir una verdad respecto a la eternidad de Dios. ¿Y cuál va a ser la verdad, hermanos? He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Cuántos años vive el hombre más longevo? Mi bisabuelo ha vivido 115 años. Ancianito, hermanos. Él ha muerto por bailar de pepino. Seguía joven. No, en serio, hermanos. Seguía joven, sus 115. Es que ellos y para todos los jóvenes, ¿no? Es que ellos no comían lo que comemos nosotros. Ahora, todo lo que comemos, ¿qué es? Chifa. Tiene hormonas, tiene químicos, tiene todo. Antes, ¿qué nomás comían nuestros abuelos? Quinoa. ¿No? Ahorita mi hermana Isabel ha hecho una quinoa deliciosa.
quinoa, chuño, papa, mote, o sea, todo eso. Y eso hacía que vivían más, porque la alimentación, hermanos, también es parte para que podamos vivir bien. Y una vez mi bisabuelo, no era mi abuelo, mi bisabuelo, se ha ido a bailar de pepino, y allá en Pucarani a los pepinos los habían sabido agarrar y entre los otros pepinos y los saben botar arriba. Pues, sí. Y como tenía máscara mi abuelito, lo han agarrado, lo han botado. Luego ya no se movía, pues, ¿no? No, sí se ha movido unos días más, se ha enfermado. Pero vean, aunque nosotros pudiésemos vivir 200 años, pudiéramos vivir 300 años, ¿qué es eso a los ojos de la eternidad? Por eso quiero que vean esto. ¿Cómo yo, que vivo apenas 70 años, voy a poder entender a un Dios que es eterno? O sea, ni los millones de años que dicen que tiene de existencia esta tierra se compara a la eternidad. O sea, el tiempo, hermanos, no es nada a comparación de la eternidad. ¿Qué sería nuestra vida, hermanos? Hagan de cuenta que llenamos este auditorio, llenamos de quintales de azúcar. Y lo llenamos. Solo aquí van a entrar como 500 quintales. Y de uno de esos quintales de azúcar, sáquenle un gramito de azúcar. Ese gramito de azúcar, hermanos, representa mi vida en la tierra. Y todo lo demás, y todo lleno de quintales de azúcar, representaría la eternidad. ¿Qué es entonces la eternidad? Hermanos, no tiene fin. No sé si eso a ustedes no les deja maravillado de quién es nuestro Dios. Es como, wow, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, hermanos. No tiene fin. Antes que cualquier cosa Él es Dios, hermanos. Y el tiempo para Él no es nada. En el Salmo 94 lo va a decir de una forma muy clara, en el 92 también. Salmo 94, 92. Se van a ir anotando, hermanos, también en el video va a estar. Saludos también a los que están en el Facebook conectados. Salmo 94 dice, porque 1000 años, hermanos, delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. 1000 años son como el día de ayer. Por eso, hermanos, algunos dicen, pero el Señor ha dicho que viene en breve y han pasado 2000 años. Hermanos, Dios está más breve de lo que nos imaginamos. Él ya está pronto a venir. Él está muy cercano a venir, hermanos. Ya está más cerca de lo que se imaginan o de lo que yo mismo me imagino. Ahora, ¿qué cosas son eternas si Dios es eterno? Primero, su reino. El reino de Dios es eterno, hermanos. Y un rey, ¿qué va a infundir? Va a infundir temor. Porque el rey es el que gobierna. Y su gobierno, hermanos, es eterno. Su poder no acaba. En el Salmo 145, 13. Dice, tu reino es reino de todos los siglos. Y luego, ¿qué dice? Y tu señorío en todas las generaciones. Si Él es Dios siempre, si Él es un Dios eterno, hermanos, entonces, ¿qué merece de nosotros? Obediencia eterna también. ¿Qué tienes que hacer con el Señor? Obedecerle. Hermanos, Dios no es nuestro siervo, nosotros somos siervos de Dios. Por eso, una vez más, a Dios no se le ordena, a Dios se le ruega. A Dios no le mandas, a Dios le pides. Pablo, cuando estaba enfermo, hermanos, no dice a la cuenta de 3 me sanas, 1, 2, 3, no. Pablo le dice, he rogado al Padre 3 veces que me sane de esta enfermedad. Por eso, hermanos, cuando oramos, nosotros no oramos y Señor, dame esto. Siempre tenemos que terminar nuestra oración ¿con qué? Si es tu voluntad. Que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Jóvenes, todos tenemos planes, todos tenemos sueños, todos queremos hacer algo. Y tú quieres hacer algo, quieres emprender algo y tú dices, Señor, bendice este negocio. Y no te olvides de decir al final, si es tu voluntad. Quieres viajar y tú dices, Señor, voy a viajar. A veces, hermanos, solo le informamos a Dios, no le pedimos permiso. Señor, voy a hacer esto, pero nunca le pides permiso y Él es Señor de tu vida.
Por eso siempre termina tu oración con esta frase: Señor, si es tu voluntad. En Santiago lo dice de una forma clara. Ahora vamos con aquellos que dicen: hoy haremos este negocio, mañana haré este otro negocio, luego haré este otro negocio. Dice, tal arrogancia es vana, dice Santiago. Más cuando deberías decir: si el día de mañana haré esto, aquello o lo otro, si Dios quiere, hermanos. Y si Dios quiere, voy a emprender ese negocio. Si Dios quiere, voy a viajar. Si Dios quiere, voy a hacer aquello. Hermanos, nunca se olviden de que primero depende ¿de quién? De Dios. Depende de Dios. Entonces, para Dios, hermanos, el tiempo no es absolutamente nada. Y su reino es eterno y su señorío es eterno. Ahora, no solamente, hermanos, el Dios, nuestro Dios, su reino es eterno, también su palabra. Vamos a buscar en Isaías 46. Nos vamos a quedar en Isaías. Estudiaremos puro Isaías, hermanos. De ahí de Isaías no nos vamos a ir. Isaías 46 dice: voz que decía, da voces, dice, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Y qué le responde el Señor a Isaías? Le dice, que toda carne es, dice, ¿qué dice, hermanos, ahí? Hierba. No está hablando, cuidado los jóvenes, de hierba, ¿no? Cuidado. Está hablando, es un ejemplo, hermanos, no está hablando de una forma literal. La Biblia es un libro tan rico, hermanos, que utiliza figuras literarias, hermanos, tan hermosas. No hay libro en el mundo escrito como la Biblia. Ni siquiera, hermanos, el Quijote, que dicen que es uno de los libros más hermosos escritos, hermanos, no se compara con todas las figuras literarias que utiliza la Biblia. En la Biblia van a encontrar símiles, metáforas, hermanos, van a encontrar cosas tan hermosas, tan bellas en este hermoso libro. Es perfecto, hermanos. No hay libro que se haya traducido más. No hay libro, hermanos, que se haya repartido en el mundo a más personas, más vendido. ¿El libro más vendido del mundo cuál es? ¿El de Karl Marx? No, es la Biblia, hermanos. Capital de Karl Marx, hermanos, no le llega ni siquiera al 1% de la Biblia. Y esto es lo bonito, hermanos. El que lee Quijote de la Mancha, ¿qué se vuelve? Nada, hermanos, un poquito más inteligente. Pero el que lee la Biblia, hermanos, se convierte en un hijo de Dios. Su vida se transforma, su matrimonio se transforma, su ser se transforma, su conducta se transforma. ¿Por qué? Porque está con Dios. Ahora aquí dice, hermanos, toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. La gloria es como una hermosa flor y la vida es como las hojitas, la hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Cómo somos, hermanos? Como hierba. A ver, todos digan hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Se lo comen los animales, ¿no? Las ovejitas, las vacas. Y el versículo 8 es un hermoso versículo que dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Yo voy a pasar, yo voy a morir, mi vida se va a acabar, pero lo que nunca va a pasar es su palabra. ¿Cuántos reinos han tratado de destruirla? ¿Cuántos gobernadores han tratado de eliminarla, hermanos? Pero nadie lo ha logrado, porque es la palabra de Dios, hermanos, y esta palabra es eterna. Antes de todo, hermanos, esto es eterno. No se va a acabar, no se va a terminar. Entonces yo puedo confiar plenamente en la palabra eterna de Dios, porque no es de hombre, no es de hijo de hombre, no es de un tiempo, no es pasajero. Mis opiniones, mis decisiones, hermanos, duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero la palabra de Dios es eterna, esta no cambia. Entonces, ¿en qué vas a confiar? ¿En tu querer, en tu pensamiento? No, confía en la palabra de Dios. Porque eso no va a cambiar. Por eso, hermanos, cuando decidamos algo, cuando quieras hacer algo, no trates de decidir solo en tus emociones. Hay una gran frase que dice: nunca tomes decisiones cuando estás muy triste. Tampoco tomes decisiones cuando estás muy feliz. ¿Por qué? Porque en tu tristeza y en tu felicidad, hermanos, tus emociones te van a engañar, te van a cambiar, van a hacer que cometas errores.
Tienes que tomar decisiones, hermanos, basados en la palabra de Dios. Pero pastor, ¿cómo voy a tomar una decisión basada en la palabra de Dios? Algunos jóvenes podrían decir, pastor, quiero empezar a noviar, pero yo no encuentro en la Biblia que me diga salí con la Filuberta, ¿no? No encuentro, pastor. No vas a encontrar, pero vas a encontrar principios. Pastor, yo no encuentro en la Biblia que me diga que tome o no tome ese trabajo. Sí, no te va a decir, sí, abre tu propio negocio, pero sí vas a encontrar principios. Principios para poder decidir. El principio de no mentir, el principio de la honradez, el principio de la verdad, hermanos. Van a encontrar principios que les va a ayudar a tomar decisiones. Entonces la palabra de Dios tiene que ser leída y no solamente leída, tiene que ser memorizada y no solamente memorizada, tiene que ser obedecida. ¿De qué me va a servir conocer, saber, si yo no obedezco, hermanos? Entonces, cuando tomes una decisión, anda a la palabra de Dios, empezá a leerla, a buscarla y esperar qué es lo que Dios te dice. Amén, hermanos. Su palabra es eterna y también su cuidado es eterno. Quisiera que podamos ir, hermanos, a Isaías, ahí 40 mismo, versículo 28. Qué hermoso es este pasaje, hermanos. 28 y vamos a leer hasta el 31, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios, ¿qué dice? Eterno es Jehová. ¿Cómo es Dios? Otra vez, ¿cómo es Dios? Hay una frase del diablo, ¿no? Más vale el diablo que, dice, más sabe el diablo que, ya me trabé, hermano. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y dicen, no, es que el diablo tiene experiencia, el diablo ha vivido muchos años, el diablo sabe muchísimo porque él ha estado desde que se ha creado la tierra. Hermanos, sí, el diablo sabe mucho más por viejo. Y aunque no nos guste esa frase, hermanos, el diablo es mucho más sabio y dice en el libro de los profetas, hermanos, que el diablo ha sido creado perfecto en sabiduría. O sea, él tiene mucha sabiduría. El diablo sabe mucho y también por todos los años, pero el diablo no le llega ni a la cuarta parte de lo que Dios sabe, porque Dios es eterno, hermanos. Él está fuera del tiempo. Entonces el diablo nunca va a saber más que nuestro Dios. El diablo nunca va a ser más que nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dios eterno. Y aquí dice, ¿no sabías, no has escuchado que Dios es eterno? Y dice, el cual creó los confines de la tierra. Escuchen bien, hermanos, este Dios eterno. Hace rato decía del anciano de días. Normalmente, ¿cómo empieza el niño? Gateando. Y cada vez que va aprendiendo a caminar se yergue más. Cuando ya está en sus buenos años, 30, 40, camina así. 50, 60, 70, 80. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que con el pasar del tiempo te cansa. Yo lo veo en mi papá. Mi papá antes podía cargar 1000 cosas, pero cada vez carga menos. Ustedes van a ver envejecer a sus papás y creo que no hay cosa más triste que ver envejecer al hombre más fuerte de casa. Entre ustedes mismos podemos ver hermanos que antes podían corretear, hacían todo y de pronto ya no pueden y apenas están caminando. Nosotros nos cansamos, nosotros nos fatigamos. Pero el Dios eterno, ¿saben qué pasa, hermanos? A pesar de que Él está en la eternidad y vive más años de lo que nosotros nos imaginamos, dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, hermanos, no hay quien lo alcance. Entonces Dios, a pesar de ser eterno, hermanos, no se cansa, no desfallece, no duerme el que te guarda, dice, leíamos la anterior semana. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué pasa si Él ni se cansa? Dice el versículo 29, dice, Él da esfuerzo otra vez, ¿da esfuerzo a quién? ¿Cuántos están cansados? Amén, dice. No se escucha cansado, ¿no? Porque los cansados han dicho, amén. ¿Quién te puede dar fuerzas?
Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No sé si están viendo la promesa que dice aquí, hermanos. Cuando tú estás cansado, cuando tú estás fatigado, puedes ir al Dios eterno para poder tener fuerzas de nuevo. No tienes fuerzas, Él va a multiplicar las fuerzas. Estás cansado, Él te va a dar nuevas fuerzas, hermanos. A veces puedes estar haciendo 1000 cosas, trabajas, estudias, lees la Biblia, estudias y más, haces tantas cosas más y estás con la familia, estás con todas las cosas, hermanos. Y ese es el momento donde tienes que hablarle al Dios eterno y decirle: Dios, multiplica mis fuerzas. Alguna vez, hermanos, yo he orado y no he dormido varios días y decía: Señor, por favor, permite que estas 3 horas sean como 8 y más horas. Y he dormido un par de horas, hermanos, y me he despertado más fuerte que cuando he dormido como 10 horas. Porque realmente ese es nuestro Dios, hermanos. Y tenemos que creer que Él es nuestro Dios. Y dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y aquí está el requisito. Pero, dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No se fatigarán. Pedir a alguien que me ayude en el teclado, hermanos. Juntar a nuestro hermano. Cualquiera. Ayúdame nomás. Porque ya quiero acabar, hermanos, y sin teclado, no sé, no puedo dar conclusión, no sé qué pasa. Me he mal acostumbrado. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes, hermanos? Los que esperan en Jehová van a tener nuevas fuerzas. Te pregunto, ¿estás esperando en Jehová? ¿O estás esperando en el abogado? ¿Estás esperando en el doctor? ¿Estás esperando en lo que pueda hacer tu jefe, tu jefa, tu superior? ¿En quién estás esperando? ¿Estás esperando en esa otra persona, en su respuesta, en sí? No. ¿En qué estás esperando? Pero si esperas en Jehová vas a tener nuevas fuerzas. Espera en el Señor. En Isaías 26, 3, 4. Isaías 26, 3 y 4. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Por qué puedo confiar en Él? Porque Él por la eternidad ha sido poderoso. Porque Él por la eternidad, hermanos, Él ha sido siempre, hermanos, perpetuamente, como dice aquí, hermanos, ha sido Señor. Entonces Él tiene la fortaleza eterna porque Él es eterno. Nunca se acaba su fuerza. Ahora, vean esto, si yo empiezo a pensar más en Dios, vean, si yo persevero en mi pensamiento en Dios y confío en Dios, ¿qué voy a tener como resultado de esperar en Dios y pensar en Dios y confiar en Dios? ¿Qué voy a tener, hermanos? ¿Qué dice ahí? Tú guardas en completa paz. ¿Qué es lo que los hombres quieren? Paz. Hay hermanos que vienen y dicen: pastor, yo solo quiero un poquito de paz en mi casa. Quiero un poquito de paz en mi matrimonio. Ay, tantos problemas, quisiera paz. Y nosotros pensamos que la paz va a provenir de estar apartados de todo el mundo, estar sentados cerca de un lago con una sombrillita, un refresco en mis manos y escuchar el sonido de los pajaritos cantando. Y digo: ay, qué paz. Hermanos, esa no es la paz que Dios te ofrece. La paz que Dios te ofrece es en medio de la turbulencia que estás atravesando. La paz que Dios te ofrece es en medio de los accidentes, en medio de los problemas, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de todo lo que está pasando, hermanos. Dios te puede dar paz, y una paz que no como el mundo te lo da. Una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Una paz que tú dices: no entiendo cómo puedo tener esta paz, porque viene de Dios. Pero ¿quiénes van a tener esa paz? Aquellos que permanecen su pensamiento en Dios y le son fiel y le obedecen y confían.
Si tú confías en Dios, entonces vas a pensar en Dios todo el tiempo. Piensen en Dios. En la mañana, en la tarde, en la noche. Piensen en Dios cuando estás ahí con tu esposa discutiendo. Piensen en Dios cuando estés subiendo en el auto, cuando estés en el mercado, cuando estés jugando en la cancha, y vas a tener paz. De otra manera no hay paz, hermanos. No hay paz. ¿Por qué? Porque la persona con la que vivo, hermanos, es terrible. La persona con la que vivo y duermo, hermanos, es horrible, y no estoy casado. Estoy hablando de mí mismo. La persona con la que tú vives es terrible, y no es tu esposa y no es tu esposo. Eres tú. Y si no piensas en Dios, ¿sabes en qué vas a pensar? En todo lo malo, en todo lo negativo, en las tristezas, en las dificultades, y todo el tiempo, ay, no, es que, y te vas a ver al espejo y vas a decir, ay, qué feo estoy, voy a quedar soltero toda mi vida, voy a quedar soltera, nadie me va a amar, y vas caminando y dices, ay, qué terrible, qué errores, yo no puedo, soy el peor. ¿Por qué? Porque así somos, es nuestra naturaleza caída, hermanos. Pero aquel que piensa o empieza a poner sus pensamientos en Dios, va a pensar como Dios piensa. ¿Y saben cómo es que Dios piensa de mí? Él me dice, sabes, tú eres mi hijo amado, yo he puesto mi corazón en ti, yo vivo y habito en ti, tú eres real sacerdocio, eres santo, yo te he adquirido, eres la niña de mis ojos, eres un especial tesoro para mí. Hermanos, soy su creación. Soy más que vencedor. Tengo esperanza, tengo futuro. Tengo poder, soy más que vencedor, hermanos. Eres más que vencedor, eres victorioso en Cristo Jesús. Dios te ha hecho primero, no te ha hecho último. Dios te ha hecho perfecto, no se ha equivocado en ti ni en tu familia. Pero ¿quiénes van a tener esa paz, hermanos? Aquellos que piensan todo el tiempo en Dios. Aquellos que perseveran en Dios, aquellos que confían en Dios, en el Dios eterno. En el Dios eterno. Entonces, tenemos un Dios eterno, que tiene cuidado eterno, que tiene la palabra eterna. ¿Y saben qué también nos ha dado? A su Hijo, que es eterno. Cuando Jesús, y esta mañana en la escuela dominical hablábamos esto, Jesús pregunta a sus discípulos, dicen, ¿quién dicen que soy yo? Y los discípulos dicen, no, tú eres Juan el Bautista, tú eres el profeta, tú eres Elías, y le empieza a decir de todo. Y de pronto Pedro recibe revelación y dice, no, tú eres el Cristo. ¿Y saben quién es el Cristo? El Cristo es el eterno. El Cristo estaba antes del tiempo. Por el Cristo se ha hecho todo. Se ha creado, hermanos, todo por Él y para Él. En Él estamos y en Él somos, hermanos. En el Cristo, en el eterno Dios. Y cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres el eterno. Es la revelación más grande, hermanos. Cristo ha venido a esta tierra, el eterno, hermanos, para podernos mostrar a Dios. Yo no puedo conocer a Dios porque Él es eterno y es infinito, hermanos. Pero Él se ha hecho hombre. Él se ha hecho hijo para que yo pueda conocer al Padre. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Él ha venido a transformar tu familia. Él ha venido a transformar tu ser. Nosotros somos limitados, pero Él es eterno, hermanos.